presentar? ¿Se ve entera o se ve una parte nomás? Ahí sí. ¿Ahí se ve bien o no? Ya. Ya, vamos a partir entonces la clase hoy día. La clase hoy día vamos a ver alteraciones de la función cardiovascular y vamos a ver 3 temas como completos importantes, ¿ya? La clase de mañana igual va a ser online. Yo le mandé también el link a la Josefa para que se los compartiera. La clase de mañana es alteraciones de la función coronaria, o sea, de la alteración de la circulación coronaria. Mañana vamos a ver cardiopatía isquémica crónica y vamos a ver síndrome coronario agudo. Pero hoy día vamos a ver 2 grandes como patologías asociadas como a el recubrimiento cardíaco, en el fondo. Vamos a ver patologías del pericardio y patologías del miocardio, ¿ya? Miocardiopatías. Cualquier duda van levantando la mano para poder ir como respondiéndoles, ¿ya? Entonces, respecto a las alteraciones del pericardio, lo primero que tenemos que ver es que vamos a revisar generalidades del pericardio. Vamos a hablar un poquito de cuál es la función del pericardio, para qué está, cuáles son las posibles alteraciones que se puedan presentar, de qué está compuesto, etcétera, ¿ya? Y luego vamos a ver 4 temas principales que son las patologías más comunes del pericardio, que son pericarditis aguda, derrame cardíaco, taponamiento cardíaco y pericarditis constrictiva. Importante de que el derrame pericárdico y el taponamiento cardíaco son complicaciones de la pericarditis aguda o de la pericarditis constrictiva. Y el taponamiento cardíaco por solo puede ser patología asociada a traumatismo de cardíaco, ¿ya? Respecto al pericardio, tenemos entonces de que el pericardio es esta membrana que recubre el corazón y que se subdivide en pericardio fibroso y pericardio seroso. Y el pericardio seroso y fibroso se subdivide además en pericardio parietal y visceral. Dentro de estos 2 pericardios, ya el pericardio parietal y visceral, podemos encontrar un líquido en el fondo para evitar el roce del corazón con otras estructuras, que aproximadamente en la cavidad pericárdica sería de unos 15 a unos 50 cc, dependiendo del paciente. Contenidos en la cavidad pericárdica de líquido seroso mayor a esto, mayor a 50 cc, uno ya habla de derrame pericárdico, ¿ya? Y va viendo la severidad dependiendo de la cantidad de líquido dentro de la cavidad pericárdica, ¿ya? Como les decía, la función del pericardio es aislar el corazón de otras estructuras, ya mantener el corazón en la posición dentro del tórax y además retrasar la diseminación de otras infecciones. Además, alteraciones que causen inflamación a nivel pericárdico interfieren con propiedades que son reductoras de la fricción del líquido y podrían generar dolor como uno de los síntomas clínicos. Y el aumento del volumen del líquido en el saco interfiere además, en fondo, porque genera una patología constrictiva con el llenado cardíaco, lo que reduce el gasto cardíaco posteriormente. Lo mismo que acabamos de ver, el pericardio seroso se subdivide en 2 capas, visceral y parietal, que estas forman el espacio pericárdico, que contiene, como les decía, entre 5 a 50 cc de líquido claro transparente que separa el corazón de las otras estructuras dentro del cuerpo. ¿Cuál es la función? El pericardio visceral es una membrana fibrosa que se extiende sobre estas estructuras, aorta, arterias pulmonares, venas, ya y el miocardio. Y el pericardio visceral se fija en la zona donde está el esternón, la columna y el diafragma, estructuras externas al corazón, y estas son estructuras asociadas al corazón. Como primera patología que vamos a revisar entonces la pericarditis aguda. La pericarditis aguda es un proceso inflamatorio que se produce por lo menos con 2 semanas, que tiene un periodo de evolución aproximado de 2 semanas, donde se produce exudado dentro de las capas parietales, el parietal y visceral del pericardio, y puede ser resultado de distintas patologías, pudiendo ser estas patologías neoplásicas, infecciosas o alguna alteración congénita. Las patologías más comunes asociadas a pericarditis aguda son las infecciones virales, en general asociadas a virus Coxsackie, ¿ya? Y algunas alteraciones inflamatorias por infecciones como tuberculosis. En algunos pacientes se puede producir derrame pericárdico
asociado a patología autoinmune, como es en las artritis reumatoides, pero es menos común que las infecciones virales. ¿Cuál es la fisiopatología en el fondo de la pericarditis aguda? Se produce aumento del líquido entre las membranas pericárdicas, ya lo que genera una alteración del llenado del ventrículo, produciendo alteración del la diástole, lo que genera colapso de la aurícula y el ventrículo derecho, y generando disminución del gasto cardíaco. Las manifestaciones clínicas de la pericarditis aguda son el dolor torácico agudo, el dolor pleurítico y posicional. Es característico de que el paciente refiere un dolor asociado como a una puntada intensa en la zona del pecho, pero que se alivia o que disminuye al inclinarse hacia adelante, porque el líquido en el fondo disminuye la compresión sobre la cavidad cardíaca. El dolor puede ser muy similar a un infarto, retroesternal, precordial izquierdo, se puede irradiar a cuello, a los brazos, etc. Una característica principal, eso sí, que lo diferencia de otras patologías coronarias sería la fiebre, porque es un proceso infeccioso, y que pudiesen presentar palpitaciones. Ya el examen físico, lo que se puede ver es un pulso rápido, irregular, podríamos tener algunas arritmias, y el frote pericárdico al examen físico, que se exacerba al sentar al paciente hacia adelante, cuando tiene esta posición que disminuye el dolor, el frote pericárdico a la ocultación de la línea media axilar o de la línea axilar en el fondo, se podría escuchar con mayor frecuencia. No sé qué levantó la mano, qué pregunta. El frote pericárdico es lo que vimos la otra vez cuando vimos patologías del tórax, en patologías del tórax que hablábamos de a la ocultación cardíaca, cuando vimos pulmonar y cardioensemio. El frote pericárdico es el ruido que suena como que dos hojas, o cuando uno hace frotar el cabello, similar al crépito pulmonar, alrededor, en la línea axilar o línea media axilar o axilar anterior, donde está el pericardio, se escucha como un frote como de agua en el fondo. Cuando lo vimos cuando hicimos examen físico en semiología. No sé si se acuerdan de eso. ¿No? Porque ahí lo podemos repasar igual en semio, para que lo podamos ver esa parte. ¿Ya? Otra cosa importante que vamos a hacer un repaso, pero lo vamos a hacer en semiología y no ahora, porque yo sé que no todos han visto electro, y parte importante de las patologías que vamos a ver esta semana, hoy y mañana, ya están asociadas a las manifestaciones del electrocardiograma, a las alteraciones que se producen dentro del electrocardiograma, de la onda QRS, a qué paredes corresponden, etc. Entonces vamos a hacer después como un upgrade en el fondo para que puedan ustedes revisar de algunos conceptos básicos de electrocardiograma, ¿ya? Hoy día los vamos a nombrar, pero después ya lo vamos a ver con mayor detalle. ¿Cómo se hace el diagnóstico en el fondo de la pericarditis aguda? Específicamente un electrocardiograma donde lo que podemos ver es alteración difusa del segmento ST, ¿ya? Donde generalmente lo que uno ve es un supradesnivel de todas las derivaciones del electrocardiograma. Otra alteración que pudiésemos visualizar en un paciente o pudiésemos pedir en algún examen es en la radiografía de tórax, que si bien no es específico para el diagnóstico, uno puede ver que hay una cardiomegalia, un aumento de volumen del tamaño cardíaco en la radiografía de tórax, pero esto se ve cuando la pericarditis ha producido finalmente un derrame pericárdico mayor por lo menos a 250 cc. Pero de eso es difícil en una radiografía poder visualizar una pericarditis. Y el gold standard del diagnóstico es el ecocardio, donde finalmente uno lo que visualiza, que es lo que genera el dolor, es el aumento del volumen del líquido seroso entre las capas pericárdicas que se detecta como derrame pericárdico. ¿Cuál es el tratamiento de los pacientes? Las pericarditis agudas en general se manejan con control del dolor y disminución de la inflamación. Y para esto podemos utilizar AINES, aspirina, colchicina en algunos pacientes, y en pacientes que son refractarios al uso de antiinflamatorios o aspirina, podemos utilizar algunos corticoides. Importante que cuando el derrame pericárdico asociado a la pericarditis aguda es muy intenso,
¿ya? Se puede realizar una pericardiocentesis, que es un procedimiento donde se emplea una aguja para extraer el líquido en el saco pericárdico y en el fondo disminuir la compresión cardíaca y el general disminuir, aumentar nuevamente el gasto cardíaco y la función diastólica del corazón. Acá acá tenemos un resumen en el fondo de algunas patologías asociadas a las pericarditis agudas. ¿Cuál es la incidencia? Como ven, la mayor incidencia la tienen obviamente las pericarditis idiopáticas y posteriormente le siguen las pericarditis infecciosas, ¿ya? ¿Y cuál es el tratamiento usual que se utiliza? Cuando los derrames, como le decía, cuando las pericarditis agudas están asociadas a derrames pericárdicos muy extensos, ya el tratamiento termina siendo siempre la pericardiocentesis. ¿Dudas sobre pericarditis aguda o pasar al derrame pericárdico? ¿Ninguna? Ya, vamos a seguir entonces. Ahora, derrame pericárdico, que es una de las complicaciones de la pericarditis aguda. Recuerden que la pericarditis aguda es el proceso infeccioso asociado al aumento de líquido eh, dentro de la cavidad pericárdica. Javiera, dale. Javiera, ¿quieres hacer una pregunta? Tienes que desmutearte porque no te escucho. Te levantaste ahí la manito. Causas idiopáticas se refiere finalmente a las causas que no están asociadas como que no están determinadas finalmente. Eh, causas que son de origen en el fondo como desconocido de alguna manera o que no tienen una causa aparente lógica como lo que pudiésemos ver, o sea, que esté asociado a una infección, tuberculosis, cáncer, patología autoinmune. Eso significa idiopático, que en el fondo aparece por sí solo, es espontáneo. Y la pericardiocentesis, ahí me preguntó María Jesús. La pericardiocentesis se realiza cuando la pericarditis se asocia a un derrame pericárdico, ya que es lo que vamos a ver ahora, de un contenido entre las capas pericárdicas mayor a 250 cc idealmente, que genera disminución del gasto cardíaco. Uno, para mejorar la función cardíaca y la función diastólica, lo que realiza es extracción del líquido que está entre medio de estas dos capas para poder disminuir la constricción cardíaca y que mejore la perfusión. Ya. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿No? Ya. Entonces, derrame pericárdico, como les decía, es acumulación de líquido en el espacio pericárdico mayor a 50 cc. No siempre cuando hay derrame pericárdico, como les decía, dependiendo sino de la cantidad que uno realiza extracción de este líquido. Ya puede producirse de forma aguda y masiva y en esos casos se da lugar al taponamiento cardíaco, que es una de las complicaciones más graves, en el fondo mortales, de las pericarditis o los derrames pericárdicos idiopáticos. Como ven aquí la imagen del corazón normal, el pericardio que lo está recubriendo, y dentro de estas dos capas, parietal y visceral, hay aumento de la colección de líquido que genera en el fondo disminución de la contractibilidad del cardíaca, disminuyendo el diástole y de esta manera generando disminución del gasto cardíaco. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más comunes del derrame pericárdico? Es que a la auscultación nosotros podemos ocultar los ruidos cardíacos, pero muy disminuidos y en algunos casos incluso abolidos, ¿ya? Y el latido, el choque de la punta, uno lo palpa desplazado, porque lo que se genera al aumentar el líquido entre las capas pericárdicas, ya del pericardio, se produce una cardiomegalia, pero no en base al miocardio finalmente, sino a esta acumulación de líquido. Aparece también un signo que se llama signo de Ewart, que es donde uno, al percutir la zona cardíaca, el ángulo cardíaco o cuando el tamaño cardíaco se percute incluso más allá del, del quinto espacio intercostal línea media mamilar. Se puede percutir matidez incluso bajo la zona axilar, y además aparecen otros signos clínicos como la respiración bronquial asociada, pectoriloquia y egofonía.
Y el otro es el signo de Kussmaul, que es la ausencia del colapso, por ausencia de colapso inspiratorio de las venas del cuello por cuando el derrame es muy extenso. En general, el signo de Kussmaul se asocia cuando el derrame pericárdico es demasiado extenso y genera complicación final como taponamiento cardíaco. ¿Cómo se hace el diagnóstico? En general, lo más efectivo y específico siempre para poder ver y cuantificar la cantidad de líquido a nivel de las capas del pericardio es el ecocardiograma. Es más económico, por supuesto, que un escáner, una resonancia, que también permite qué es lo que genera, por qué se pide TAC o resonancia, porque lo que nosotros podemos distinguir a diferencia de un ecocardio con un TAC es hacer la diferenciación de las pericarditis constrictivas, que son producto, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que son producto de pericarditis a repetición o recurrentes que generan finalmente engrosamiento y fibrosis de la capa del pericardio. ¿Ya? El ecocardiograma, igual aquí, igual que en la pericarditis aguda, es el gold standard. Uno puede cuantificar la cantidad de líquido en el pericardio y puede hacer seguimiento de los pacientes. Y el electrocardiograma, lo mismo que veíamos cuando podemos ver en una pericarditis aguda, que es la manifestación en el fondo aguda del aumento de líquido producto de estos cuadros que generalmente, como les decía, infecciones virales, ya podemos ver elevación del ST en todas las derivadas de la pericarditis aguda. Lo que vemos en el electro cuando ya hay un derrame pericárdico que puede llevar un poco más de tiempo es que el complejo QRS está aumentado de tamaño, la amplitud de este está aumentada. ¿Cuál es el tratamiento? El 28% de las pericarditis agudas cursan con derrame pericárdico, que pueden generar incluso en un 28%, como les decía, taponamiento cardíaco, que es la complicación final. El 7% de todas las pericarditis agudas evolucionan con derrame pericárdico y estas tienen una evolución en general que es de resolución espontánea con el uso, como les comentaba, de antiinflamatorios, AINES, colchicina en algunos casos, glucocorticoides, sin la necesidad de llegar a pericardiocentesis. Pero en caso de que fuera el derrame pericárdico se asociara a una complicación como el taponamiento cardíaco o el derrame fuera de una extensión de una muy alta extensión que generara disminución progresiva del gasto cardíaco, finalmente interpretándose como una insuficiencia cardíaca, lo ideal es hacer pericardiocentesis, que es esto de funcionar a nivel de ambas capas pericárdicas para extraer el líquido que de y se puedan observar. Este líquido no necesariamente es líquido seroso, podríamos encontrar líquido purulento, hemático, dependiendo de la causa que haya producido el derrame. Recuérdense que una de las causas también es el traumatismo en el taponamiento cardíaco, por lo tanto, una herida cortopunzante a nivel torácico podría generar un derrame pericárdico por sangre en el fondo, y al extraer el líquido lo que podríamos observar es que tuviésemos sangre a la punción. Este es un esquema como para poder hacer la diferenciación de cuándo y qué tratamiento realizar. Si tenemos un derrame pericárdico moderado a severo, es decir, de mayor a 200 cc de líquido, ya pudiendo provocar un taponamiento cardíaco grave, ya la indicación aquí siempre es drenaje pericárdico, pericardiocentesis. Si el taponamiento es leve, ya podemos manejar con tratamiento médico, pero si hay sospecha de alguna infección asociada o una pericarditis urémica, como se puede dar en los pacientes con enfermedad renal crónica, donde se genera aumento del volumen del pericardio, producto de alteración de la eliminación de los residuos a nivel urinario, generando aumento de la uremia, por lo general por sobre los 200, el tratamiento es el drenaje también, pericardiocentesis. También podemos evaluar la severidad del derrame, ya viendo valorando el estadio hemodinámico de cada paciente. ¿Ya? Si no hay taponamiento cardíaco asociado al derrame pericárdico, podemos generar tratamiento conservador, observar, seguimiento con ecocardio, ¿ya? Tratamiento sintomático, etc.
Pero si hay taponamiento en general y que produzca colapso del flujo venoso o del retorno finalmente, el tratamiento es drenaje pericárdico. Si no tengo en ningún momento, si está hemodinámicamente estable, pero tampoco tengo signos de sospecha de taponamiento, pero como les decía, tenemos una pericarditis urémica o una pericarditis infecciosa, en general, tratamiento pericardiocentesis. ¿Ya? Cualquier otra patología, tratamiento conservador. ¿Dudas? ¿No? Y María Ignacia, ¿cómo era la pericarditis urémica? La pericarditis urémica es una complicación secundaria al aumento de los residuos urinarios, es decir, de los tóxicos urinarios, que son en general la uremia, que pudiese generar aumento del volumen por mala perfusión, finalmente. Cuando hay enfermedades renales crónicas o enfermedades renales agudas que generan lentecimiento del volumen de filtración glomerular a nivel del riñón, ¿ya? Y se empiezan a acumular estos residuos, como el residuo urémico, con uremia en general mayor a 150 o 200, ¿ya? Se puede producir líquido alrededor del pericárdico que genera un derrame extenso, que puede generar constricción y como el mismo flujo. Disminución del diástole, ¿ya? Menor gasto cardíaco. Y una de las complicaciones mayores y más temidas en el fondo de los derrames asociados, de los derrames pericárdicos, es el taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco se da cuando hay acumulación de líquido entre las capas parietal y visceral del pericardio mayor a 200 ml y que se instaura de forma aguda. Las causas más frecuentes, lamentablemente, es la causa idiopática, es decir, que no tiene una causa asociada. El taponamiento puede ser espontáneo, al igual que como lo eran los neumotórax espontáneos, esto también podría generar espontáneo. Los cánceres, cualquier tipo de neoplasia se puede manifestar ya con un taponamiento cardíaco, ¿ya? Y en general se asocia como síndrome paraneoplásico, es decir, es una patología que aparece para orientarnos a que lo más probable que tenga el paciente sea un cáncer. Cuando el paciente no está diagnosticado todavía de alguna neoplasia, se pudiese generar un taponamiento como por acumulación de líquido secundario a la mala perfusión, producto de algún tumor que esté comprimiendo la vena cava, alguna de estas cosas, y genera un taponamiento cardíaco como primera manifestación del cáncer. Y lo otro, los traumatismos. Las heridas penetrantes torácicas tienen un alto riesgo de taponamiento cardíaco, más si son heridas penetrantes de tórax a nivel cardíaco. ¿Qué es lo que se produce? Compresión cardíaca, lo que genera una obstrucción grave, generando generando alteración del diástole y en consecuencia, como les decía, nuevamente, disminución del gasto cardíaco, lo que genera alteración de la perfusión de los órganos a nivel periférico. Más o menos el esquema en que va ocurriendo es este. El líquido al interior del pericardio ejerce presión en el corazón, esta presión o líquido en el fondo evita que se expanda por completo el corazón, por lo tanto disminuye el diástole, lo que genera que se llene de sangre en toda su capacidad. Existe una cantidad menor de sangre que sale y en el fondo se expulsa hacia los tejidos periféricos y los tejidos reciben oxígeno insuficiente, lo que genera la clínica característica que en el fondo son latido acelerado, descenso brusco de la presión arterial, hipotensión, aceleración de la respiración, sensación de pánico porque hay un dolor torácico intenso y dilatación de las venas del cuello, lo que puede conllevar, porque esta es una manifestación en el fondo tardía del derrame pericárdico o aguda en los casos de traumatismo, que pueden generar pérdida de conciencia y muerte súbita en los pacientes. Como lo vemos acá, el derrame pericárdico en el fondo genera el fluido dentro del pericardio, genera compresión de la cavidad torácica, lo que hace que el diástole no sea efectivo y la perfusión a los órganos periféricos esté delimitada. Esto se da, como les decía, acá pueden ver en el esquema, se acumula líquido de sangre en el pericardio, hay disminución del volumen del latido, ahí se eleva de forma compensatoria la presión de la aurícula derecha, aumenta el llenado del diástole en el ventrículo izquierdo, lo que genera desplazamiento del septum hacia la izquierda, produciendo disminución del llenado del ventrículo izquierdo, el que genera finalmente
gasto cardíaco disminuido, hipotensión que puede provocar o acidosis sistémica o isquemia miocárdica, es decir, infarto de la pared del miocardio, o ambas. La tríada clásica del taponamiento cardíaco es la tríada de Beck, que está asociada a ingurgitación yugular por elevación de la presión venosa a nivel cardíaco por la compresión. Los ruidos cardíacos pueden estar disminuidos o completamente abolidos cuando el taponamiento es grave. Y la hipotensión. Esa es la tríada clásica de taponamiento cardíaco, es decir, un paciente hipotenso con ingurgitación yugular, ruidos cardíacos que ya no casi no se pueden ocultar o no se ocultan definitivamente, siempre pensar en taponamiento. Y ahí, ojo, que no siempre la causa, la clínica, en el fondo la anamnesis nos va a orientar, porque no va a llegar el paciente necesariamente con la herida penetrante en el tórax para pensar que tiene un taponamiento. Podría ser, como les decía, una primera manifestación de alguna neoplasia, por lo tanto, ahí tenemos que empezar a buscar. Siempre manejar de forma rápida el taponamiento cardíaco, porque puede poner en riesgo la vida del paciente, pero después buscar la causa. Y el diagnóstico, al igual que los exámenes anteriores, las patologías anteriores, el electrocardiograma, podemos ver algunas alteraciones en el electro. Como les comentaba, podríamos tener alteraciones asociadas a elevación del amplitud del QRS, elevación del ST en todas las derivadas o en algunas de ellas, pero el diagnóstico como gold standard se hace con el ecocardio, donde nosotros podemos ver a la visualización en el fondo del corazón el líquido aumentado a nivel pericárdico. Importante es que las causas de taponamiento cardíaco son múltiples, como les decía. El sangrado intrapericárdico conlleva también el sangrado o el aumento del líquido finalmente, porque ahí conlleva aumento de la presión que de llenado en el fondo, generando inclusive un shock cardiogénico, como lo vimos en las primeras clases. La tríada clásica de diagnóstico es que no existe compromiso respiratorio, pero tenemos hipotensión, ingurgitación yugular y los ruidos cardíacos pueden estar abolidos. Y el diagnóstico, como les decía, siempre la clínica, el ecocardio como gold standard, donde en el ecocardio, en una ventana pericárdica, podríamos ver la cantidad de líquido, sin tampoco diferenciar cuál es el líquido que tenemos. ¿Ya? Eso no lo vamos a poder diferenciar hasta que finalmente hagamos la pericardiocentesis, guiado claramente por ecografía, en pacientes que estén muy inestables, y finalmente esto podría, lo que es que disminuye la compresión cardíaca y genera nuevamente aumento de las presiones de llenado, lo que genera finalmente aumento del gasto cardíaco. Y si hay algunos pacientes que no respondan a la pericardiocentesis porque tengan alguna patología, como una patología autoinmune, una patología neoplásica finalmente, donde yo hago la pericardio, ya saco el contenido de líquido en exceso que está en la zona pericárdica, pero igual se me vuelve a llenar nuevamente, el tratamiento definitivo sería la ventana pericárdica, que es en el fondo la disección del pericardio, de las capas parietales del pericardio, ya para evitar como una fibrosis pericárdica que genere que vuelva a generarse estas presiones de llenado constante. ¿Dudas hasta el momento? ¿No? Por último, dentro de las patologías asociadas al pericardio, tenemos la pericarditis constrictiva, que es una patología asociada a la inflamación del pericardio, no al aumento de líquido. Esta es una de las diferencias principales. Taponamiento, derrame, pericarditis aguda se asocian a aumento del líquido entre las capas del pericardio, visceral y parietal. La pericarditis constrictiva es una alteración producto de pericarditis agudas a repetición, pericarditis urémicas a repetición en pacientes con enfermedad renal, ya lo que termina generando fibrosis de la capa pericárdica, que genera clínica similar a las pericarditis porque genera constricción y disminuye la probabilidad de que el corazón pueda expandirse finalmente, pero asociado a una fibrosis de la capa pericárdica. Ya aquí no hay líquido, sino la capa pericárdica está fibrosada. Es una patología poco frecuente, ¿ya? Pero se da por un proceso inflamatorio crónico o a repetición que genera fibrosis y engrosamiento del pericárdico
del pericardio que genera pérdida de la elasticidad y limita el diástole ventricular, generando también disminución finalmente del gasto cardíaco del paciente. La etiología en general es desconocida, ¿ya? Pero se dice que hay algunas patologías asociadas a mayor riesgo de pericarditis constrictiva. Los pacientes que han sido sometidos a alguna cirugía cardíaca, ¿ya? Porque al hacer una cirugía cardíaca, al disecar o hacer alguna cirugía a corazón abierto, uno diseca parte del pericardio, entonces al regenerarse, oscurar este sector, se puede producir cicatrización, fibrosis del pericardio. Lo otro, las radioterapias en pacientes con quimioterapia, ya pueden generar alteraciones de fibrosis de la capa pericárdica, las pericarditis infecciosas tuberculosas porque se producen pericarditis a repetición, las pericarditis asociadas a enfermedades del tejido conectivo, enfermedades autoinmunes, lo más común en pericarditis son las esclerodermias y las artritis reumatoides. Las pericarditis en estas patologías son en el fondo complicaciones asociadas en el fondo a estas patologías autoinmunes, la aparición de pericarditis y como son pacientes que finalmente tienen patologías autoinmunes, eso significa que el mismo cuerpo las ataca, se producen a repetición y pudiesen generar fibrosis. Y las pericarditis urémicas recurrentes, pacientes con enfermedades renales crónicas o pacientes con enfermedades renales, función renal normal que generen insuficiencia renal aguda a repetición. ¿Cómo en qué patologías podrían ser? Patología urémica en pacientes con insuficiencia hepática, sin enfermedad renal, pero que pudiesen tener alteraciones asociadas a el llenado en el fondo, el edema, perdón, asociados a la dilatación de la vena cava, ya podrían generar pericarditis urémica. Las manifestaciones en general de la pericarditis constrictiva son manifestaciones de cuadro clínico de insuficiencia cardíaca derecha, es decir, todo lo que genere aumento de volumen, es decir, ingurgitación yugular, hepatosplenomegalia y edema de extremidades inferiores. Y la hepatosplenomegalia se puede asociar a ascitis, que es la acumulación de líquido a nivel abdominal, y disfunción hepática, que pudiese conllevar finalmente a mala perfusión, alteración del llenado, producto de alteraciones de la alteración de la función de la vena cava. Lo otro es que hay disminución del impulso apical, es decir, la zona apical cardíaca genera menor impulso eléctrico que lleva a que no se produzca de forma adecuada el diástole, generando aumento de volumen del ventrículo, ¿ya? Generando también mala perfusión periférica. Hay disminución de la intensidad de los ruidos cardíacos, no siempre, pero podría ser una manifestación, y pulso yugular rápido y el signo de Kussmaul. El diagnóstico, como en todas estas patologías que nombramos, está el electro, donde pudiese o no haber alteraciones del QRS, lo que aquí a diferencia se ve de cuando hay una pericarditis o un taponamiento cardíaco, donde vemos amplitud del QRS, lo que vemos es disminución del voltaje de este, y pudiésemos observar aplanamiento o inversión de las ondas T, y existe una P de mitrálica o fibrilación atrial. Todas estas cosas de electro las vamos a repasar después porque es súper importante que conozcan de qué representa cada una de estas ondas, de dónde provienen, cuándo se pueden alterar, etc. Así que no vamos a entrar mucho en detalle hoy día en electro, pero lo vamos a ver después, yo creo que la próxima clase de la otra semana, vamos a ver un poquito como electro básico. Las radiografías de tórax, donde si bien, insisto, en la radiografía es un examen que se solicita, pero no es específico de ninguna de estas patologías del pericardio, lo que podemos ver es que se pudiese observar cuando la calcificación o la fibrosis del pericardio es muy intensa, podríamos en el 50% de los pacientes poder observar alguna alteración a la radiografía. Pero también se puede asociar a patología pericárdica no constrictiva, por lo tanto, como les decía, no es específico. El ecocardio y el escáner de resonancia son más cercanos al gold standard. Uno con el ecocardio podría observar el engrosamiento pericárdico, pero si el ecocardio es normal no descarta el diagnóstico. Por eso en este caso el diagnóstico como preciso se realiza con TAC o resonancia cardíaca,
que uno observa específicamente la fibrosis que genera disfunción de la función del miocardio finalmente para la expulsión de sangre a nivel sistémico. Y a diferencia de las otras patologías, acá como lo que se produce es fibrosis de la capa pericárdica, no existe en el fondo aumento de líquido dentro del pericardio, lo que uno hace es una pericardiectomía. ¿Qué eso significa esto? Es que se hace una extracción del pericardio que se encuentra engrosado alrededor para liberar el corazón y que la función cardíaca y en la fracción de eyección sea mejor. Se puede eliminar todo o parte del tejido pericárdico engrosado que esté adherido al epicardio entonces ventricular que está generando la constricción. Aquí un poquito un resumen que encontré en internet que es bastante bueno para describir pericarditis constrictiva. La causa más frecuente es, como les decía, idiopática, pero también hay una causa bastante común que es la pericarditis tuberculosa. El cuadro clínico se genera por aumento de la presión diastólica en las 4 cámaras cardíacas, lo que genera síntomas y signos de insuficiencia cardíaca congestiva derecha. Ya podemos encontrar ruidos abolidos o antes del tercer ruido podemos encontrar un sonido diastólico, un soplo. Ya vemos el signo de Kussmaul, es parte de lo que podemos observar en el examen físico. En el electrocardiograma, a diferencia como les explicaba, de cuando hay aumento del líquido, aquí lo que podemos tener es disminución del voltaje del QRS, ¿ya? Y el diagnóstico principalmente se hace en taco-resonancia, donde se observa específicamente la fibrosis, que es esto blanquito que se ve en este escáner, ¿ya? Que esa es la fibrosis a nivel del alrededor del corazón, que representa el pericardio, que se ve mucho mejor que en un ecocardiograma, que el eco, como les decía, podría ser positivo, o sea, ser normal, y el tratamiento de elección en la pericarditis constrictiva es la pericardiectomía, que es la decorticación del corazón, que es el único tratamiento definitivo finalmente. ¿Dudas, consultas respecto a patologías del pericardio? ¿Alguna cosa que quieran tocar el pericardio del paciente queda más propenso a algo? En general, es que cuando tú le sacas el pericardio al paciente, finalmente le haces una pericardiectomía, ya se pierde la función del pericardio al nivel del corazón, por lo tanto puede haber desplazamiento cardíaco generando en algunos pacientes desplazamiento del choque de la punta, ese tipo de cosas, pero no se saca todo el pericardio porque no todo el pericardio se fibrosa, ya se saca el segmento que esté más fibrosado. Sí se pierde en el fondo protección contra infecciones, aumenta el riesgo de pericarditis aguda asociada a infecciones, ¿ya? Pero es la única forma y es la manera definitiva de mejorar el gasto cardíaco del paciente. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? La clase de hoy día, la idea es que no sea tan larga, así que voy a pasar entonces a las miocardiopatías. Miocardiopatías. Hay distintas formas de subdividir las miocardiopatías. La AHA, que es la American Heart Association, que es la quien nos dirige en el fondo, que es a quien nosotros, por lo menos en Latinoamérica, ocupamos, subdivide las miocardiopatías como miocardiopatías primarias o miocardiopatías secundarias, ¿ya? La diferencia entre una miocardiopatía primaria y una miocardiopatía secundaria es el origen, finalmente, y a dónde está, en el fondo, concentrada la miocardiopatía. Las miocardiopatías primarias son miocardiopatías asociadas a trastornos cardiológicos. Y estos mismos trastornos cardiológicos se pueden subdividir en trastornos genéticos de la función del miocardio, trastornos mixtos o trastornos adquiridos del miocardio. Y las miocardiopatías secundarias están asociadas a miocardiopatías asociadas a otras patologías, ¿ya? Que lo vamos a ver mayormente en detalle, pero que no son producto de alguna alteración propia del corazón. Lo que vamos a ver, como les decía, miocardiopatías primarias y miocardiopatías secundarias. ¿Por qué les hago esta aclaración de que nosotros vamos a ver la subdivisión de la AHA? Porque la Asociación Europea subdivide las miocardiopatías de otra forma. La AHA las divide por origen o etiología
¿ya? Y la Asociación Europea las divide por, en el fondo, por alteración, ¿ya? No por el origen que haya generado la alteración. Lo más probable es que cuando busquen en Internet, lo más común que aparece es la subdivisión europea. Las miocardiopatías, en el fondo, son grupos heterogéneos de patologías del miocardio que están asociadas a disfunción ya sea mecánica o eléctrica por hipertrofia o dilatación del ventrículo, claramente de forma inapropiada, que son debidas a una variedad infinita de causas. Esta es la subdivisión del AJA, como les decía, que las miocardiopatías se pueden subdividir en primarias o secundarias. Primarias si son predominantemente comprometen el corazón, y estas se pueden subdividir en miocardiopatías genéticas, mixtas o adquiridas. Lo más común, las miocardiopatías más estudiadas son las miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada, miocardiopatía restrictiva y las miocardiopatía por estrés o de Takotsubo, ¿ya? Nosotros hoy día vamos a hablar de las miocardiopatías hipertróficas en genéticas, la displasia crónica del ventrículo derecho y las miocardiopatías asociadas a canalopatías. Dentro de las mixtas vamos a hablar de miocardiopatía dilatada y miocardiopatía restrictiva, y de las adquiridas a la miocardiopatía por Takotsubo y las miocardiopatías asociadas a interacciones arritmogénicas, ¿ya? Lo otro importante es que miocardiopatías secundarias no vamos a entrar en mucho detalle porque son las miocardiopatías que están asociadas a una enfermedad sistémica que compromete el corazón, ¿ya? Lo mismo acá, miocardiopatía primaria, miocardiopatía secundaria, las miocardiopatías secundarias forman parte de otra enfermedad sistémica, y las miocardiopatías primarias involucran predominantemente el corazón, o son patologías del corazón, y pues se subdividen en genéticas mixtas o adquiridas. Las miocardiopatías primarias, entonces, son enfermedades propias del corazón y se pueden tener una base genética adquirida o mixta. Y entre las miocardiopatías primarias genéticas tenemos la miocardiopatía hipertrófica. Más adelante vamos a ver, eso sí, como les decía, las más comunes son la hipertrófica, dilatada y restrictiva. Vamos a ver algunos cuadros comparativos entre estas tres. Primero, en hipertrófica, dilatada y constrictiva, les voy a mostrar un poco más de lo que es la etiopatogenia, ¿ya? O la fisiopatología en el fondo de la producción de esta patología. Tenemos una miocardiopatía hipertrófica que se produce por hipertrofia del ventrículo izquierdo y del tabique interventricular, producto de disfunción finalmente diastólica o sistodiastólica del corazón, que genera obstrucción de la salida del ventrículo izquierdo, generando un corazón que trata de compensar la disminución del gasto cardíaco, generando aumento de la frecuencia cardíaca y aumentando la fuerza, el inotropismo y el cronotropismo finalmente, lo que genera un ventrículo hipertrofiado que se torna más rígido, incapaz de relajarse y llenarse durante el diástole, generando finalmente disminución del volumen ventricular, elevando la presión desde llenado, generando elevación de la presión venosa pulmonar, y se produce disnea y congestión venosa. En las hipertrofias, las miocardiopatías hipertróficas se asocian a síntomas y signos de insuficiencia cardíaca izquierda también. Las miocardiopatías también genéticas derivadas están la displasia ventricular derecha o arritmogénica, que es una enfermedad miocárdica por infiltración de fibra adiposa, es decir, de tejido fibroso y de grasa alrededor del miocardio del ventrículo derecho, que causa insuficiencia cardíaca derecha y varias alteraciones a nivel de la frecuencia cardíaca, es decir, alteraciones del cronotropismo cardíaco. Ocupa el segundo lugar después de las causas genéticas, después de la miocardiopatía hipertrófica, y es más común en pacientes jóvenes y atletas. Afecta con mayor frecuencia a los hombres, tiene una herencia autosómica, sí, dominantemente se asocia generalmente un 30 o un 50% de todos los casos identificados. En general hay 8 genes que se han identificado asociados a este tipo de miocardiopatía displásica, ¿ya? Y se caracteriza porque hay pérdida progresiva de miocitos a nivel del miocardio y, eh, del músculo del ventrículo derecho por tejido adiposo fibroso, y se generan taquiarritmias ventriculares o arritmias de reentrada.
¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más comunes en el fondo de la displasia ventricular derecha arritmogénica o miocardiopatía arritmogénica? Esta consta de 3 fases específicas: la fase oculta, que en el paciente generalmente es asintomático; la fase eléctrica, donde aparecen alteraciones del cronotropismo cardíaco, es decir, palpitaciones, aumento de la frecuencia cardíaca, puede producirse síncope en algunos pacientes; y la enfermedad difusa, donde hay insuficiencia cardíaca ventricular asociado generalmente a signos y síntomas de insuficiencia cardíaca derecha. Y otras alteraciones menos comunes que se pueden producir son dolor abdominal en algunos pacientes, ya por el aumento del tamaño cardíaco, y confusión mental por la mala oxigenación de los órganos periféricos. El diagnóstico es con la clínica, ya uno se puede apoyar de otros métodos diagnósticos, donde podemos tener el electrocardiograma, un holter de ritmo, la resonancia cardíaca, pero en general la clínica más un electro podrían asociarse y podrían darnos perdón, la clínica y un holter de ritmo podrían asociarse un poquito más o conllevarnos un poquito más al diagnóstico. ¿Qué es lo que podemos ver en el electro? Se ve taquicardia ventricular, que es poco muy común, taquicardia ventricular con pulso claramente, sin pulso estaría en paro el paciente, y lo que podríamos ver es bloqueo de rama izquierda, inversión de la onda P, también podrían haber bloqueos de rama derecha en algunos pacientes dependiendo de los síntomas, pues como les decía, generalmente es signos y síntomas asociados a insuficiencia cardíaca congestiva. El tratamiento en general en estos pacientes se asocia a prevenir la miocardiopatía. ¿Y cómo se maneja esto? En el fondo, controlar las arritmias. Este es el principal como punto de manejo y tratamiento en estos pacientes. Al prevenir la arritmia o controlar el cronotropismo cardíaco, podemos prevenir la miocardiopatía arritmogénica. Un paciente con una patología de ritmo, un braditaqui que se llama, que es un paciente que tiene una arritmia que produce arritmias vinculares, que producen síntomas, en el fondo, perdón, signos clínicos de bradicardia y taquicardia asociados en periodos de intervalo con frecuencias cardíacas normales, aumentan el riesgo de tener alteraciones a nivel miocárdico, ¿ya? Que podrían conllevar incluso isquemia en algunos casos. También está la opción de poner dispositivos intracardíacos, ya que ayuden a regular en el fondo el ritmo cardíaco, como un desfibrilador interno automático, ya en algunos pacientes, pero en otros casos también es discutible porque hay que estratificar el riesgo, porque muchas veces estas alteraciones de ritmo se asocian a tromboembolismo, ya, o trombosis dentro de las arterias coronarias, lo que podría generar otras alteraciones como disuelta el trombo, un accidente cerebrovascular, infarto cardíaco, etc. ¿Dudas hasta el momento? ¿No? Ya. Pasamos a otra de las patologías que, como les contaba, tenemos 3 patologías asociadas a miocardiopatías primarias genéticas. La miocardiopatía hipertrófica, tenemos la miocardiopatía arritmogénica y la escarolopatía iónica. Estas son enfermedades que son causadas por genes que modifican en el fondo los canales iónicos, por eso se llaman canalopatía iónica. Las alteraciones incluyen desde un QT prolongado en el electrocardiograma, como el síndrome de Brugada o una taquicardia ventricular polimorfa, ya que está asociada a que sea catecolaminérgica, es decir, está asociado a factores inflamatorios. ¿Ya? Se puede producir por algunas de mutaciones de genes que produzcan alteraciones de los canales sodio y potasio a nivel de la membrana cardíaca, ¿ya? Aunque también pudiesen alterarse a nivel de los canales de calcio a nivel del miocardio. El síndrome de Brugada se relaciona también con esta miocardiopatía, está asociado más que nada a pacientes jóvenes, hombres, provenientes del sudeste asiático, ¿ya? Y lo que se generan son alteraciones clínicas asociadas a elevación del segmento CT en el electro, de las derivadas de las precordiales, que son B3 y B4, taquicardia ventricular polimorfa, ya por liberación del calcio al retículo sarcoplásmico del corazón. Las canalopatías iónicas son poco frecuentes, esta patología es muy, muy poco frecuente, pero está asociada a la genética del paciente.
dudas respecto a las miocardiopatías primarias genéticas. Nada por ahora. Tienen que ir diciéndome si tienen dudas, porque la idea es que vayamos como quedando claritos con las preguntas. MSC es miocardiopatía secundaria canalopatía. Miocardiopatía secundaria canalopatía, MSC. Ya. Respecto a las miocardiopatías primarias mixtas, acá tenemos dos grandes grupos, las miocardiopatías dilatadas y las miocardiopatías restrictivas. Como les decía, junto con la miocardiopatía hipertrófica son las tres miocardiopatías más comunes, que después vamos a ver unos cuadros diferenciales o comparativos entre estos tres. Dentro de las miocardiopatías dilatadas, ¿cuál es la fisiopatología de esta? Hay un extenso daño en el fondo de las fibras miocárdicas, lo que genera dilatación de los ventrículos, pudiendo producir dilatación del ventrículo izquierdo o derecho o de ambos, lo que reduce finalmente la contractibilidad del corazón, disminuyendo la función sistólica, generando disminución de la fracción de eyección de sangre alrededor al resto del cuerpo, lo que aumenta el volumen sistólico y genera un gasto cardíaco disminuido. Y la miocardiopatía restrictiva, que como le comentaba es otra de las patologías asociadas a las miocardiopatías primarias mixtas, se produce hipertrofia del ventrículo izquierdo, lo que genera fibrosis endocárdica, ¿ya? No del miocardio, del endocardio, ¿ya? Que limita la contracción del miocardio, pero no por hipertrofia finalmente o alteración del miocardio directamente, como es en la miocardiopatía hipertrófica, ¿ya? Lo que genera un vaciado durante la sístole, que genera relajación y el llenado ventricular durante el diástole, lo que termina generando disminución del gasto cardíaco. Todas las miocardiopatías en general se manifiestan como disminución del gasto cardíaco, porque es un músculo, el miocardio finalmente disminuye su función, porque al dilatarse el músculo del miocardio, la función de contractibilidad, ya, es decir, el inotropismo y la función del cronotropismo, que es la frecuencia con la que se contrae, es ineficiente. Por lo tanto, el llenado ventricular se genera el lentecimiento en llenado ventricular, que genera finalmente una contracción inefectiva, por lo tanto la irrigación de sangre u oxigenación a órganos periféricos es mala por disminución de este gasto cardíaco, como les comentaba. Y esto es lo que hablaba recién. Aquí les voy a mostrar 3 diapos específicas, pero la idea es que después las lean para que puedan ver de estas 3 miocardiopatías más comunes cuáles son las características de cada una de ellas. La miocardiopatía hipertrófica es la miocardiopatía más frecuente, ¿ya? Principalmente genética, se genera disfunción diastólica, está asociada a insuficiencia cardíaca, a manifestaciones de insuficiencia cardíaca derecha, pueden progresar a miocardiopatías dilatadas por mala perfusión finalmente. La mayoría de los pacientes en un comienzo son asintomáticos, por lo tanto es difícil diagnóstico, pero a medida que van aumentando la sintomatología o el tiempo de exposición a la enfermedad, terminan apareciendo síntomas clínicos de insuficiencia cardíaca, como la disnea, el dolor, que pudiesen llevar finalmente por la dilatación del músculo cardíaco, lo que genera un malo cronotropismo, a arritmias ventriculares que pudiesen conllevar a la muerte del paciente. La diferencia entre la miocardiopatía hipertrófica y la miocardiopatía dilatada y restrictiva son que la clínica en estas dos patologías mixtas son más de insuficiencia cardíaca izquierda que derecha, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la miocardiopatía dilatada hay alteración de la contractibilidad, lo que genera disfunción sistólica del corazón, ¿ya? Y en estos casos, las miocardiopatías dilatadas, una de las cosas fundamentales a descartar es la cardiopatía isquémica, que es lo que vamos a ver mañana, ¿ya? Las cardiopatías isquémicas. Las causas son diversas,
ya una de las causas principales asociadas a miocardiopatía dilatada es el alcoholismo, algunas alteraciones infecciosas como el virus Coxsackie, igual que en la pericarditis aguda, generalmente están asociadas a otro tipo de alteraciones, mayor en el sexo masculino y la raza negra, ¿ya? Y se asocian también a alteraciones que los hace más propenso al paciente a generar arritmias, por lo tanto aumenta el riesgo de mortalidad. Importante que destacar que en las miocardiopatías dilatadas, ¿ya? La causa principal de indicación de trasplante cardíaco, ¿ya? A diferencia de la miocardiopatía hipertrófica y las restrictivas. Y entre las miocardiopatías restrictivas, estas están asociadas a otro tipo de patología, las cosas son distintas, la clínica igual es de insuficiencia cardíaca izquierda, también se produce alteración diastólica, lo que genera disminución del volumen de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. No se altera inicialmente el diástole, sino el sístole, pero también pudiese ser estar alterado, una alteración mixta. Se puede producir alteraciones a nivel biventricular o biauricular, restricción de ambos ventrículos o de ambos aurículas, ya se asocia a patologías más que nada como genéticas metabólicas, ya amiloidosis, patología asociada a la transferrina, aumento de la glucogenólisis asociada a los mucopolisacáridos, etcétera. Importante también acá que el diagnóstico de todas en general se realiza de la misma manera. En todos los pacientes pedimos ecocardio para poder ver cuál es la función cardíaca finalmente, cómo están las paredes. Uno puede distinguir con el electrocardio si hay un patrón más restrictivo, si el ventrículo está más dilatado, o lo que hay es aumento del tamaño del miocardio que genera disfunción. Ya también importante es que hay que evaluar la función rítmica del corazón, porque la mayoría también se asocia a arritmias, generalmente arritmias ventriculares que están asociadas a alto riesgo de mortalidad, ¿ya? Importante que el tratamiento en general está asociado a la patología que conlleva a la miocardiopatía. En general, como la dilatación puede llegar a ser muy grande y la función cardíaca disminuir considerablemente, el gasto cardíaco ser muy mínimo, en la miocardiopatía dilatada lo que está mayormente eso es del electro, por eso les decía, la onda P de los canales, entonces esas cosas las vamos a ver más adelante, porque como no han visto todavía electro, como eso no lo nombré, ya son alteraciones electrocardiográficas. Ya en miocardiopatía dilatada, el trasplante cardíaco es, es una de las principales causas de indicación de trasplante, son las miocardiopatías dilatadas. En lo que es miocardiopatía hipertrófica, lo que más asocia es el tratamiento de la función del ritmo, ¿ya? Y el cronotropismo cardíaco, al igual que en las miocardiopatías restrictivas, donde el tratamiento es más sintomático, asociado en el fondo a diuréticos, en caso de que tuviésemos alteración de edema, citis o algunos otros signos. Si bien la clínica es más que nada de insuficiencia cardíaca izquierda, pudiesen también tener alteraciones de insuficiencia cardíaca derecha con el paso de la patología. Recuerden que siempre que hay una alteración, una insuficiencia cardíaca izquierda, puede evolucionar a insuficiencia cardíaca derecha con mayor frecuencia, ya, por lo tanto en las miocardiopatías restrictivas el tratamiento es más sintomático, ya, y hay otro tipo de patologías porque las vamos a ver en un ratito, ya, que son patologías, porque estas son mixtas, que son adquiridas, ya, como la miocardiopatía del periparto, es decir, las miocardiopatías asociadas al embarazo, y la miocardiopatía de Takotsubo, que son miocardiopatías adquiridas, pero que generan miocardiopatía dilatada. Pero aquí lo que estamos subdividiendo, como les decía, en la división de las miocardiopatías de la AJA, es la etiología, finalmente, de la patología. Y lo mismo acá, para que lo puedan ir viendo, como es la acción de eyección, cómo está el grosor del ventrículo izquierdo, cuál es el tratamiento en general, cuáles son las pruebas para que lo vayan revisando.
importante que si todas estas enfermedades, por eso yo quiero hacerles una clase como específica de interpretación básica del electrocardiograma, porque todas las patologías que vamos a ver de ahora en adelante en fisiopato, eso me parece un poco extraño que tengan fisiopato que todavía no vean electro, porque están asociadas a alteraciones electrocardiográficas. Entonces es importante que sepan por qué se produce esta alteración, qué representa cada una de estas alteraciones, qué significa que haya una P que esté aplanada, qué significa que haya una P picuda, qué significa que haya una P, haya ausencia de onda P, ¿ya? ¿Qué representa la P en el electrocardiograma? ¿Qué representa el QRS? ¿Por qué hay elevación o no del segmento ST? Y qué representa cada una de las derivadas del electro, porque les pueden decir elevación de la onda ST de las derivadas de 2 a B4. No tienen idea qué parte del corazón están mirando. Entonces, por eso no voy a entrar en tanto en detalle en esta parte del electro, si bien todas estas patologías tienen alteraciones específicas del electro, creo que es importante que veamos un poquito después, sepamos interpretar el electrocardiograma de forma básica, ¿ya? Para que sepan qué es lo que están observando, ¿ya? Y, por último, las miocardiopatías primarias adquiridas, que son las como les decía, las miocardiopatías de Takotsu, las miocardiopatías del periparto, ¿ya? Las y las miocarditis, que son las miocardiopatías inflamatorias. Las miocarditis o miocardiopatías inflamatorias, que son estas patologías adquiridas, es decir, se producen etiológicamente a causa de otra cosa, ¿ya? Son inflamaciones del miocardio, ¿ya? Que se pueden manifestar claramente con clínica de patología inflamatoria, fiebre, mialgia, disnea, y que pueden conllevar, si es que no se tratan de manera rápida, a la muerte y colapso hemodinámico del paciente, produciéndose un shock cardiogénico. Las miocarditis en general se producen por infecciones víricas, infecciones virales, lo más común, el virus Coxsackie, ¿ya? Todas las patologías que hemos visto hasta el momento, la mayoría son producto de este virus, ¿ya? Otras etiologías pueden ser alteraciones infecciosas bacterianas o micóticas, que son mucho menos frecuentes, hipersensibilidad a algunos medicamentos, ¿ya? Y enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico. Es un hallazgo patológico que es frecuente en pacientes con VIH igual, que en etapa SIDA, ¿ya? Y la miocarditis vírica puede evolucionar en 3 fases. En la fase vírica aguda, donde hay activación inmunitaria, y después a una segunda fase que se subdivide en 2 fases, donde hay una lesión miocárdica continua que puede generar incluso isquemia miocárdica. La miocardiopatía inflamatoria, como les decía, entonces tiene 2 fases, fase 1 y 2, donde hay una respuesta inflamatoria a la infección viral, ya, donde hay aumento de los leucocitos, macrófagos, que empiezan a penetrar la membrana del miocardio, que generan edema intersticial y necrosis localizada, que da lugar a fibrosis del miocardio, que genera, en el fondo, posteriormente, alteración de la función del miocárdica, que conlleva una tercera fase que se caracteriza por la lesión miocárdica continua, asociada a una miocardiopatía dilatada crónica, ya, MSD, miocardiopatía dilatada, o crónica o aguda, con insuficiencia cardíaca del ventrículo izquierdo, es decir, una insuficiencia cardíaca izquierda grave, o arritmias ventriculares que pueden conllevar a la muerte súbita del paciente. El cuadro clínico va a variar desde asintomáticos hasta shock cardiogénico, dependiendo del momento en que podemos determinar la miocarditis. Ya incluye fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, cosas asociadas en el fondo a los procesos infecciosos. Y como hay un aumento de los factores proinflamatorios, hay aumento del efecto procoagulante por liberación de estos mismos marcadores, lo que genera aumento del riesgo de embolia, ya que pudiese producir un síndrome coronario agudo con cambios o no en el segmento de ST en el electrocardiograma, que puede ocasionar incluso bloqueos atrioventriculares, es decir, bloqueos de la actividad eléctrica del corazón. No han visto nada de electrocardiograma, ¿cierto? En ningún ramo. Electrobásico, derivada, eje cardiológico, nada de eso, ¿cierto? Lo básico, ya. En físico, ya. Vamos a hacer un repaso, yo creo que para que podamos ver un poquito cuando aparecen ciertas alteraciones. Creo que es importante que
está bien que hayan visto lo básico, pero que puedan saber un poquito más de electro, porque en todas estas patologías y lo que vamos a ver mañana, por sobre todo lo que vamos a ver mañana, síndrome coronario agudo y cardiopatía isquémica, de angina estable, inestable, hay varias alteraciones cardiológicas, ¿ya? O sea, electrocardiográficas que tenemos que poder determinar. ¿Saben cuáles son las derivadas ventrículo, del ventrículo derecho? Alteraciones que puede hacer. ¿Cómo identificar un electrocardiograma que es lo que está alterado en el ventrículo derecho? ¿Esas cosas se las pasaron o no? No, ya. Ya, ventrículo derecho en general de 1, de 2, de 3, ABL podría verse, o imágenes en espejo de las derivadas precordiales, que son de B1 a B6, ¿ya? De la pared del septum, que es B1, B2, y de la pared lateral, ¿ya? Y uno lo que toma ahí son derivadas posteriores para poder medir ventrículo derecho. Las mismas derivadas que uno ve en el corazón por delante se ponen en la espalda, ¿ya? Y uno ahí mide ventrículo derecho, ¿ya? Pero lo vamos a ver porque es importante que lo sepan. Importante que no existe ninguna pauta clínica que indique cuál es el tratamiento específico para las miocardiopatías infecciosas o inflamatorias, ¿ya? Y tampoco hay un examen diagnóstico específico para una de ellas. En general, estos son hallazgos más post-mortem asociados a histología cardiológica, ¿ya? Pero como exámenes diagnósticos con exactitud en un paciente vivo en el fondo es difícil, más que nada uno lo asocia a la clínica del paciente. Esta miocarditis, como son procesos inflamatorios, pueden provocar fiebre, taquicardia, se puede incluso confundir clínicamente con algunas pericarditis, ¿ya? La única diferencia es que uno podría ver en el electro algunas alteraciones y las características del dolor y la clínica podrían ir cambiando. Otra cosa importante que como son alteraciones asociadas al miocardio, donde nosotros podemos ver necrosis miocárdica o isquemia miocárdica, hay alteraciones de algunos biomarcadores ya cardíacos, como lo son la troponina, ya el ACK total, la CKMB, que pueden haber elevación de alguna de estas sin estar tratándose en el fondo de un infarto o el miocardio. Y en general las medidas son tratamiento como más hemodinámico complementario, ya, tratamiento antibiótico de amplio espectro, manejo hemodinámico, vasopresores, betabloqueadores, spironolactona como diurético, y también se debe considerar en algunos pacientes cuando la miocardiopatía o la miocarditis es más crónica y genera alteraciones que pueden conllevar a miocardiopatías dilatadas o miocardiopatías hipertróficas en este caso, que pueden generar alteraciones arritmogénicas del corazón, podría considerar